Soy Jacqueline Dárdano y esto es A quien le importa, con un tema sumamente delicado que ha surgido, que está en la agenda mediática, en especial de los programas argentinos, pero que debería estar en lo que es la agenda mundial. Por supuesto que al tema del que voy a hablar, hay países que tienen lo que hay que tener para enfrentar estos temas, porque en lo personal siempre he estado convencida, y más ahora con la edad que tengo, que a grandes males, grandes soluciones. ¿Sí? Yo te voy a contar algo. Hace poco muere Alejandro Salazar. ¿Sabes quién es o quién era? Era un anestesista de 29 años, del barrio porteño de Palermo, pero su muerte dio origen a una investigación que va más allá de lo que se tomó como un hecho aislado. El episodio que ocurrió el 20 de febrero termina exponiendo una trama que involucra nada más y nada menos que el uso indebido de medicamentos hospitalarios, de presuntos desvíos internos y de encuentros clandestinos. A este tipo le decían Alito. Era un médico anestesiólogo y se desempeñaba como profesional de guardia en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Había realizado su formación como residente en el Rivadavia y tenía compromisos laborales nada menos que, por ejemplo, con la Favaloro. ¿Sí? Cuando murió, tenía que asistir a una intervención quirúrgica y nunca se presentó, obviamente, ni respondía a llamados. Ante eso, ¿qué hace su familia? Le da aviso a las autoridades y así es que encuentran su cuerpo en la calle Juncal al 4600. Pero ¿qué pasa? ¿Qué se encuentran los investigadores ahí? Antes de seguir, para la gente que me sigue en otros dos canales, mm, tantos temas, tantos casos que hablamos, pero esto rompe todo esquema, porque cada vez que hablas de policías que matan, de policías que roban, es exactamente lo mismo que esto. Profesionales de la salud. ¿Qué encuentran los investigadores? Insumos médicos, medicamentos anestésicos, bomba de infusión, equipo para administrar drogas por vía intravenosa. Y el cuerpo tenía signos compatibles con la aplicación de estas sustancias, además de elementos descartables vinculados a prácticas médicas. Terrible, ¿no? Las primeras pericias determinaron que presentaba edema pulmonar, compromiso neurológico, pero todavía la causa del fallecimiento no estaba establecida. Bien, pero la principal hipótesis ya apuntaba a una posible sobredosis de fármacos de uso hospitalario. ¿Sabes cuáles? Propofol y fentanilo. A mí decir fentanilo ya me para los pelos de punta. Para vos que estás del otro lado, ¿viste los zombies en Estados Unidos? Esos tipos y esas tipas que van prácticamente arrastrándose, que no pueden elevarse, que no pueden erguirse, que van doblados, arrastrados como culebras en el piso, tirados como descarte humano por las calles. Esa sustancia utilizaba un médico anestesista. Cuesta hablar de eso, sin opinión personal, porque la opinión mía personal es una opinión de vida que desde que era jovencita mantengo hasta el día de hoy. Como lo dije, a grandes males, grandes soluciones. ¿Mm? Y creo que con eso está todo dicho. Bien, a partir de eso, la investigación empieza a profundizar en su entorno laboral, personal, las pesquisas determinan si había un circuito irregular en el sistema de salud, etcétera, etcétera. Pero de ahí, resulta que el expediente comienza a tramitarse también en qué cosa, esos medicamentos, de dónde salían, ¿eh? ¿De dónde salían? ¿Mm? ¿Y qué se encuentran? Que resulta que había unas cosas que yo no las quiero llamar así. A mí no me vengan con este cuentito, como mujer, como madre, como ciudadana.
No me vengan con Propofest, que le ponen nombrecitos tipo como para familiarizar. Por favor. Fiestas controladas, fiestas. La administración de esto se puede llamar fiestas. Yo a veces la tengo, bueno, ustedes lo saben bien, los que me siguen en otros canales, con buena parte del periodismo argentino, son unos cra titulando. Fiestas controladas. Así le dicen. Fiestas. Bueno, tenemos conceptos muy diferentes, por supuesto. De seguro vos también, ¿eh? Vos también. Son dos causas, ¿viste? Se tramitan por vías separadas, ¿sí? Pero se están esperando los resultados porque se está definiendo el vínculo en ambos casos, porque viste que vos a primera vista cuando ves lo del tipo parece un suicidio, ¿no? Es lo que parece, más allá de todo lo demás. Em, ¿Qué tenía este Salazar? Una vía en el pie derecho y en el izquierdo tenía una marca similar. Bueno, ya sabéis que secuestraron medicamentos. ¿Sabes de dónde eran los medicamentos? Del hospital italiano, ¿sí? Del hospital italiano. Pero casi en paralelo hay otra causa que averigua el faltante de estas sustancias, ¿eh? De un centro de salud, Juan Domingo Perón 4190, y las sospechas caen sobre dos profesionales. ¿De qué área también? De anestesiología. Hernán Boveri, que era un anestesiólogo de amplia trayectoria y con relevancia en la comunidad médica, y Delfina Finilanús, una residente de tercer año. Resultó que en los grupos de WhatsApp comenzaron, viste cómo es, a ir y venir y a contar cositas. En las redes sociales empezaron a largar cositas también, ¿sí? No te vayas, ¿eh? Quédate en A Quién Le Importa, porque en un ratito yo acá te voy a compartir los audios donde cuentan algunas cosas. Y de estos, tampoco me gusta decir la palabra viaje. Yo no sé de dónde nombran algunas cosas, porque los niños, los más jovencitos, los preadolescentes escuchan estas palabras y no suenan. Esto es el horror. Usaban propofol y remifentanilo. ¿Bien? Profesionales de la salud, reitero. Allanan dos domicilios en Capital Federal, uno en el Partido de Tigre y la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación, las ASBAR, en el marco de la causa por el robo de fármacos que la tiene el juez Sánchez Sarmiento del Nacional en lo Criminal y Correccional 48. No te conté, pero el caso del tipo que apareció así lo tiene Santiago Vignoni del 60, pero lo tiene en forma interina. Pero más de hablar yo, lo que te voy a ir pasando para hacerlo más dinámico es que vamos a compartir un poquito desde Argentina. Yo lo que tengo para decir es únicamente eso. A grandes males, grandes soluciones. Y el entender que hay cosas que atraviesan a todos. Cosas que vos decís inexplicables o que le buscas causa. Cuando alguien es súper vulnerable, súper pobre, ¿verdad? Quizás hasta alguno de ustedes suele o ha llamado pichi a algún sector de la población. ¿Y estos qué son? Estos. Bien, yo lo único que digo que yo tengo en alto concepto la medicina y los médicos, los especialistas, a todo, lo mismo que al personal policial, al personal militar, etcétera, etcétera. Y me parte el alma cuando surgen casos así, como lo decía cuando hablaba de militares que ensuciaban el uniforme. Me parte el alma que haya profesionales que ensucian su túnica. ¿Sí? A partir de acá te voy a dejar y voy a ir comentando algunas de las cositas con gente que sabe, con gente que tiene más información, por supuesto. Yo creo que esta cara lo dice todo, pero contame en los comentarios qué pensás. Muchísimas gracias a las comunidades que opinan, a la gente que está apareciendo en este pequeño canal de A Quién Le Importa. Otra que micro de remicro, ¿viste? Del mes
droga. De entrar, arranquemos por la parte policial, que es la más Sí, importante. va a ser, me parece, uno de los grandes casos policiales del mes. Drogas, un muerto, sexo, profesionales involucrados. Tiene todos los ingredientes para ser una causa policial, judicial, que se va a transformar en un verdadero escándalo. Vamos a contar la historia paso a paso. 20 de febrero pasado, llaman al 911 familiares de Alejandro Salazar Alito, médico anestesista, ex residente del Hospital Rivadavia, el que está en la avenida Las Heras, hasta ese momento médico anestesista del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Llaman porque no se podían comunicar con él y no podían entrar a su departamento ubicado en la calle Juncal 4622 de Barrio Norte, donde alquilaba. Llaman a la policía, Sí. llega la policía, llega el SAME, rompen la puerta, ingresan y lo encuentran muerto en una habitación, en ese lugar. A partir de ese momento se abre una causa que se califica esa causa como averiguación de causales de muerte, porque se cruzan varias causas. Saber por qué un hombre joven aparece muerto, pero aparece en esta escena. Tenía una vía intravenosa colocada en el pie derecho, en un dedo del pie derecho. Había material descartable para inyecciones, no había signos de violencia en la habitación y en el departamento, estaba cerrado por dentro, o sea, es un indicio de que posiblemente nadie entró, sin indicios de robo y, como decía, de ingreso forzado. Todo esto habla de una muerte provocada por un tema médico o bien por lo que se había él mismo, es médico y estaba solo, suministrado. Lo primero que encuentran, además de estas cánulas, de estos elementos, son los frascos, los envases de dos productos médicos. Propofol, que es un anestésico intravenoso solo de uso intrahospitalario. Vos vas a una farmacia, pedís Propofol y te dicen no vendemos. Solo se usa en los hospitales para procedimientos médicos. El Propofol se usa para prácticas médicas poco invasivas, colonoscopía, ese tipo de estudios médicos. Una sedación leve. Sí, una sedación leve, ese es el medicamento. Y también había un envase, una ampolla de fentanilo, ahí ya conocemos más, Claro, que es un opioide por otras causas, de alta potencia. Se había suministrado estos dos anestésicos. ¿Por qué? Dicen los especialistas que tiene un uso recreativo. En muchas personas que tienen una adicción lo usan como algo recreativo. Esas son las palabras que yo en este tipo de casos no puedo tolerar, no la puedo tolerar. Pero uno no puede cambiar el mundo y las cosas que pasan, pasan y no se puede negar con decir no cuento, no digo, no informo, no analizo, no comento, no hago absolutamente nada. Me encantaría oír la opinión de un médico, por supuesto, colega, profesional de esta área. Quizás haga otro informe. Estos son informes tipo editoriales de a quién le importa. En realidad es análisis y comentario y compartir material. Esto es un lamentable hecho que está pasando hoy arriba de la mesa en la Argentina, pero es un hecho que no está ajeno a otros países. Lo que sí es diferente, las medidas que toman los países cuando ocurren estas cosas, no solo con profesionales de la salud. Bienvenidos, mira que es gratis suscribirte y activas la campanita, entonces cuando largo un video de estos te avisa, ¿sí? Seguimos. Y en este caso es un médico anestesiólogo. La gravedad del hecho en sí es una muerte joven producida posiblemente por un alto suministro
de 2 sustancias prohibidas para uso recreativo, son ¿Cómo es uso el uso médico. recreativo? Porque Digo, te ¿es da una- inyectable o se toma de otra Es manera? inyectable. Sí, y es te da una inyectable. sensación de bienestar. Claro. Te da un subidón de bienestar a todos los que Viajes se hicieron controlados se los Eso, denomina. todos los que se hicieron alguna Vi- vez, alguna intervención. En realidad es más para análisis y Sí, porque cosas. es suave. Te da una sensación como de, está todo Placentero. bien. Sí, Sí. La realidad que esta pelotuda, vamos a hablar como hablamos en los otros canales, esta pelotuda no sé de dónde saca esto. Quien habla tiene un montón de procedimientos arriba. La verdad que lo que dice es una boludez cósmica, ¿viste? No sé la pelotudez que dice, no sé. La verdad que no sé. A mí nunca me dio nada de eso en lo personal e incluso al personal alguna vez me retiré también porque no sé, no me terminaba de convencer. Fuera la mirada, fuera una palabra, fuera el tono de voz de un profesional. Siempre he sido muy asquerosita en eso. Esto es A Quién le importa, soy Jacqueline Dárdano, comunicadora desde el interior del Uruguay. No te pierdas este caso, tenemos para rato y te voy a poner los audios en un ratito. Cualquier cosa adelantás. entiende el uso recreativo. Es terrible, pero se entiende. Pero existe siempre vinculado a el entorno intrahospitalario. Por esta razón, en una farmacia no se vende, no lo encontrás. Claro. Lo que sí encontraron en esa primera intervención judicial, pues esto es más largo, fue que esos medicamentos, como decía recién, son de uso intrahospitalario. Cada medicamento tiene una numeración que le da el hospital italiano. Eso está aprobado. Rápidamente, cuando llegan al hospital italiano, llega la investigación por la muerte de este anestesiólogo, averiguación causales de muerte, el hospital italiano rápidamente radica una denuncia porque esos productos efectivamente eran del hospital y habían sido sustraídos, habían sido robados. Y ahí se abre otro capítulo del expediente, que tiene en realidad 2 hechos, la muerte y hay una segunda causa que se llama administración fraudulenta en perjuicio patrimonial al hospital italiano. Claro. El italiano. Administración fraudulenta, recién estuve chequeando, consulté a un abogado, tiene desde pocos meses de prisión hasta 6 años de cárcel a quien administre bienes en beneficio propio, se quede, chore, en realidad, bienes que tiene que administrar de una empresa, en este caso, del hospital italiano. Perdón, si es seguida de muerte, esa administración fraudulenta, ¿es un concurso real de delitos, no? ¿Cómo? Habría que consultarlo con un abogado, pero viendo un poco esta calificación y la justicia que interviene, ya voy a contar más, hay un tema con el producto. No está entre los productos prohibidos considerado droga ilícita. De ser así, tiene que intervenir la justicia federal. Claro. Suministro de una sustancia ilícita que genera una muerte, resultado muerte, está en la ley de drogas. Se entendió bien, ¿verdad? Yo voy a ir cortando por acá porque está muy lento el asunto y yo me gustan las opiniones de los profesionales, lo vamos a dejar a eso para otro espacio. ¿Se entiende bien? ¿Se entiende bien si hay algún oyente mío de otra comunidad cuando hablamos de algunas penas? ¿Se entiende bien? Y la diferencia de tema que hicieron. ¿Verdad que suena ridículo? ¿Verdad que suena ridículo si hay gente de Argentina? ¿Eh? Prácticamente que estamos con la pena de sustracción de un niño. ¿Entendieron? Está clarísimo. Muy fuerte. Vamos a ir a otra escena y de verdad es gravísimo. Toda la comunidad alerta, por supuesto. Bien, vamos a... Los vínculos, quién con quién se conocía con quién, de dónde se conocían, cómo eran las fiestas, quién mandó al frente a quién, por qué sospechaban, consumo recreativo que empezaba a ser problemático, chicas que empezaban a tener problemas en el trabajo, sospechas de que había algún consumo obviamente fuera de lugar y fuera de control. Y ahora empezamos a ver otras partes. Por ejemplo, la sospecha de ¿iban drogados a trabajar? La pregunta que se hace es fundamental. La pregunta que se hace además es gravísima y es una pregunta que
que nomás oís el caso, nomás lo oímos, realmente que estoy segura que estamos coincidiendo en que nos resuena, en que es lo primero que nos preguntamos. Es absolutamente lo primero que nos preguntamos. Y hay gente que yo leía comentarios que se preguntaban qué manos estaban. No, no hay que generalizar. Esto es como lo decimos siempre y se los he dicho un montón de veces. Lo hemos hablado sobre la política, que no corresponde acá, y más en este canal que hago entrevistas para todo el mundo por igual. Vamos a irnos a la iglesia, ¿verdad? Que hay curas que ustedes saben que han hecho un montón de desastres, pero hay algunos muy buenos. Y en la política es exactamente lo mismo, aunque dije que no iba a hablar desde mi posición personal, pero sí de la iglesia. Y no porque no sea creyente, y no porque no sea creyente, simplemente que dato mata relato, gente. ¿Mm? La pregunta que se hace este hombre es grave, es tremenda. Pero yo creo que antes de saber los detalles del caso, lo que todos nos preguntamos desde afuera es eso. Esa es una de las tantas dudas que hay, ¿no? Iban drogados a trabajar, nadie los veía, nadie sospechaba, o como todos más o menos estaban en la misma, todos miraban para otro lado. Primer audio de estos novedosos audios reveladores. Bueno, te voy a decir que ahora para cuando ya vamos a alargar los audios, yo te aconsejo que lo pauses a este video, que te aprontes un mate, un café, como digo siempre, y que te sientes con respaldo, mi vida. Sentate con respaldo para no caerte, porque capaz que sentís lo mismo que yo cuando escuches, todo el mundo del delirio, cuando escuches estas cosas y lo otro. Estamos en una sociedad de cobardes. ¿Mm? Vivimos en una sociedad de cobardes. Opinión personalísima mía, que lo he visto absolutamente en todo. ¿Sí? ¿Cuál iba a hablar? ¿Cuál iba a hablar? Esto es como cuando hemos analizado y les he contado del caso de que no tiene nada que ver con esto del niño de Río Cuarto, Córdoba, de Ale Flores. Cuando el policía cuenta lo que había ocurrido, termina destituido. Va al fiscal, termina destituido. Si te interesan los casos policiales criminales, buscate el caso de Ale Flores, un niño que desapareció, creo que era en el 96, 91, no me acuerdo ahora, que fue atropellado por la policía y escondido. ¿Cómo termina? El policía que cuenta lo que pasó termina destituido de su lugar de trabajo. Los tipos, los responsables, siguieron su carrera policial, ascendieron, se jubilaron. Y un día un señor está escarbando ahí, encuentra un cráneo, bueno, ustedes saben, hacer las pericias, bla, bla, bla. Y era el niño que estaban buscando hacía 17 años. Pero el delito, ¿sabes qué? Ya estaba prescripto. Que yo siempre cuando lo relaciono y hago el paralelismo hacia otros casos, les digo siempre lo mismo, que con los antecedentes y los ejemplos que hay, en este caso estoy hablando de la Argentina. ¿Qué quieren que les diga? Y sí, los obligan, porque a los valientes cuando van hacia adelante y exponen algo, terminan chumbeados. Y el mismo sistema los protege. Y sin querer, quizás vos sos parte de eso. Continuamos con este problema gravísimo que hoy está en Argentina. Miren, yo les iba a hablar de Gino y de todo lo que pasó con el chico este. Y me sorprendió esto, ¿no? Ale se vuelve muy adicto. Ale ya venía con muchos problemas, yo ya sabía, porque el año pasado él, viste que cuando vas en anestesia, cuando vas a cirugías te hacen, como en fútbol, la orina, no me sale, bueno, el test. Y ven que te sale, o sea, de los principales, no todos. Y el chabón había dado positivo para algo, no me acuerdo bien para qué. Y tenía alguien en Arba que nada, como un contacto. Entonces, cuando a vos te pasa esto, vos tenés que ir a Arba adentro, ir a donde están los psiquiatras, hacer la denuncia de que vos tenés consumos problemáticos y te sacan de las cirugías por un par de meses y tenés que empezar tratamiento, bla. Bueno, este chabón no hizo esto, zafó porque alguien de adentro dijo, bueno, ya está, que no vuelva a pasar, seguí operando. Este año lo encuentran muerto. Al principio
todo era como que se había suicidado. Después, porque lo encontraron con una vía en el pie y ahogado. Hacen el peritaje. Ahí los padres de Ale dicen no. O sea, acá hay algo raro, denuncian a ARBA. Primero lo denuncian y le dicen, el año pasado a mi hijo le habían hecho un test, dio positivo y ustedes no hicieron nada, mi hijo siguió trabajando como si nada hubiese pasado. Al mismo tiempo, hacen el peritaje del celular y ahí es cuando se empieza a destapar la olla. Ahí empieza a destaparse la olla, una animación genial de una tuitera que se llama Vulgarcite. La verdad el audio estaba, pero está bueno todo este gráfico para entender quién, de dónde y con quién, porque por un lado tenemos el cuadro sinóptico de quiénes son cada uno y cómo se empiezan a vincular. En esta primera parte, esta primera parte lo que hablan es esta cosa de se sabía y empezaron a decir, bueno, acá hay un problema, tenemos que hacer el antidoping. Y que había como una especie de, tengo el dato de que se va a hacer el antidoping, así que te aviso, vos fíjate si podés conseguir un certificado, quién te da el certificado, pero digamos, ya estaba no abiertamente conocido que había un lío importante con respecto al consumo, sino que también estaba atento todo el mundo a que como hay un consumo y hay un lío, están haciendo un antidoping y nos vamos pasando el dato. Claro, porque lo que señala acá, viste que varias veces nombra a ARBA, que no es la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, es justamente la que nuclea a los anestesistas y de reanimación, esa es la R, de Argentina. Sí. Lo que hace la asociación es periódicamente controles al azar en distintos nosocomios, efectivamente porque hace tiempo que está, claro, o estaría, vamos eran, a ponerlo o no potencial. Eran al azar, porque da la sensación de que dicen, bueno, sí, empezaron los controles, teníamos el dato, le avisábamos a los pibes, o faltaban, o miraban para otro lado. Es que alguien avisaba que se iban a realizar los controles. O sea, tenían un contacto interno, perdón Andy, que les avisaba de cuándo iban a hacerle los controles. Sí. Controles que se hacen a través de orina, de muestras de orina, porque eso es lo que señala, y que ahora, alertados por esto, están empezando a pensar hacerlos a través de cabello, porque allí la droga puede ser detectada a través de más tiempo, en un mes. Bien, Andy. Que justamente, ¿por qué faltaban? ¿Cuánto tiempo se puede identificar esta droga dentro del cuerpo? Porque por algo, aunque ya haya terminado la fiesta, por algo... Vulgarmente hablando, las campanas, ¿no? Tenían tipo crimen organizado, ¿no? Crimen organizado, así nomás. Otro día no iban a trabajar o preferían no hacerse el test antidoping. O sea, acá hay toda una especulación que viene después de que nos muestran las conductas de lo que ellos van contando de la historia. ¿Por qué no podían ir a trabajar si era algo que se hacía en el ámbito privado, que había terminado? ¿Por qué no podían después presentarse en el trabajo y tenían que faltar a estos antidopings? Ok, bueno, parte número 2 de estos nuevos audios. Cómo eran las fiestas, de dónde salía la droga, qué pasaba con los controles. Bueno, se habla mucho de los residentes, ¿no? Porque la gran mayoría son residentes, salvo una persona que es la imputada, y 2 imputados, una es residente, que estaba bajo supervisión de este Hernán, que supuestamente era la persona como la autoridad ahí del área y que era el que, según la denuncia, porque hay denuncias cruzadas, sería la persona que tenía la posibilidad de conseguir esa droga. ¿Cómo llegaba esta droga a los residentes y cómo se contactaban los residentes? Porque son de varios hospitales distintos, Bueno, en esta parte del audio vamos a entender en este mapa cómo una vez que salía la droga del italiano, según la investigación, empezaba a llegar a los diversos residentes y cómo organizaban estas supuestas fiestas. Vuelvo a interrumpir para decirte que me supera que digan fiestas, porque después los chicos oyen la palabra fiestas y familiarizan términos. ¿Fiestas de qué? Residentes bajo la supervisión de la muerte, del veneno, de actitudes francamente parecidísimas a las que ustedes saben bien ocurren en el crimen organizado. Aquí tienes el truco. Con la vía puesta, ¿entendés? Unos pelotudos. El truco se cree para... Ven fotos, boludo, las pendejas sacaban fotos, las subían a mejores amigos de Instagram con la vía puesta, ¿entendés? Unos pelotudos. Estas pendejas chetas
Y el chabón de endovenoso del italiano que estaba hasta las pelotas. Bueno, le hacen el peritaje en el celular y empiezan a dudar de que si el chabón estaba en la casa o que sí estaba en la casa con alguien porque se la ve a salir a Chantal, una de las amigas que te dije que se drogaba ese día, pero parece que también podía haber llegado a estar en lo de Delfina. Ustedes entendieron lo de las redes sociales, ¿verdad? Que sí, ¿no? El mal uso de las redes sociales. Y después siempre sale algún pelotudo, alguna pelotuda que dice, no, porque eso era de la vida privada, loco. Hay profesiones que la vida privada también tiene que ser ejemplo, ¿viste? No es algo que, a ver, las cosas claras, gente, 1 más 1 es 2. 1 más 1 es 2, viejo. 1 más 1 es 2. No, no sé qué más agregar escuchando esto, ¿no? Porque yo decía delirante, avergonzante, cruel, monstruoso y muchísimas cosas más. Y yo sé que del otro lado, si sos buena gente, sabes que es así. Así tengas alrededor o en tu familia este tipo de gente. Por lo que te decía, a mí me ha escrito gente, he leído en comentarios, sobre todo en la comunidad de códigos, mamás, abuelas que están con esta problemática en sus familias y que hoy por hoy son partidarias de tomar medidas ejemplares, cosa que nunca pensaron porque, lo que dije, a grandes males, grandes soluciones. Y que después lo llevaron medio inconsciente, como que no se sabe, medio turbina ahí, no se sabe bien qué pasó. Entonces lo que hace esta Delfina, hija de puta, abre el paraguas y asesorada por abogados, dice, che, sí, yo me drogaba, ahí el italiano abre los ojos y hace el conteo y dice, falta, o sea, cuando contean, tipo, no sé, ketamina, todo, hacen faltante, hay faltante, denuncian, le dicen a Arba, ahí empieza a salir toda la luz, ahí cae el grosso del italiano, al cual lo desafectan, tanto del italiano como de Arba, el chabón se cagó la vida. Y se separó de la mujer, obviamente, porque lo dejó. Y esta Delfina, hija de puta, dice, con lo de Ale y con lo del chabón este, que era su amante, abre el paraguas asesorado por abogados y dice, che, sí, yo iba a fiestas clandestinas, pero a mí no me dijeron que me iban a drogar y me drogaban y también abusaron sexualmente de mí porque yo me levantaba y a mí me dolía la cola, yo no entendía por qué. Bueno, todas cosas así que parece que, no sé, puede ser verdad, pero tengo el beneficio a la duda. La mina estaba muy asesorada para que no la desafecten. Que al final la terminaron desafectando el italiano se borró, o sea, dijo, manéjense, acá hay faltante, ustedes están acá, chau, con todo este quilombo. Y estaban citadas a la justicia, ella y Chantal, tanto por el faltante de drogas del italiano, por la fiesta, y por el chabón este que no se sabe bien, que es Ale, que no se sabe bien si se murió tanto en la casa o si pasó algo más turbina. Bueno, ustedes lo pueden escuchar y al mismo tiempo hay flechitas que van marcando de quién están hablando. Algo para aclarar. Este audio es de alguien que describe una situación en base a la información que obtiene, así como los primeros audios eran de una chica que decía yo soy compañera de una, que fue la que estaba preocupada porque veía que había un consumo descontrolado y empezó a llamar la atención y en cierta forma a denunciar. Acá es otra persona que recopila la información, ¿no? Recopila la información y la comparte en ciertos audios. Estos audios, ¿están dentro de la investigación? ¿Están dentro de la denuncia? No. No. Los audios estos no figuran dentro del expediente judicial. Lo que no quiere decir, claro, Que no no, sea verdad. pero. que den pistas Claro. a un investigador para... No, pero, digamos, no están en el expediente, pero mucha de esta descripción coincide con lo que se puede ver en las redes sociales. Hay una Delfina Lanuse involucrada. Bueno, contanos quiénes son. Los nombres que sí podemos confirmar forman parte a esta altura del expediente judicial. Sí, dale, Manu. Retomando lo que dijimos antes de hablar con Gisela, los Estábamos viendo material de A24 y ahora la fuente es Infobae. Acá tenés estas caritas, sin palabras.
Tres nombres que están en el expediente son, obviamente, Alejandro Salazar, que es el chico de 31 años que muere. Ahí creo que vamos a ver las placas que trajimos. Como decíamos, Alejandro Salazar, anestesiólogo de guardia del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y ex residente del Hospital Rivadavia, que este es el dato donde se empezarían a unir todas las cosas, que fue hallado muerto el 20 de febrero pasado. La muerte se conoció un poquito un mes después. Causa de la muerte, sobredosis de propofol y fentanilo, dos fármacos de uso anestésico intravenoso. Como decía recién May, en la casa no se encontró ni signos de terceros, ni signos de alguna fiesta. Él estaba solo y se conoció el detalle este, que sí está en el expediente, de que estaba conectado a su pie derecho, donde se habría aplicado tanto el propofol como el fentanilo. Él es el que dispara todo. Con la trazabilidad de los medicamentos se llega a que habrían salido del hospital italiano. Ahí el hospital italiano saca un comunicado, confirma esto y anuncia que inicia una investigación interna. Esa investigación interna lleva a los dos imputados que están en la causa, por ahora son solamente estos dos. Hablamos de Hernán Boveri, que es anestesiólogo de planta permanente del italiano, y de Delfina Lanuse, Fini Lanuse, residente R3 del italiano, que ambos fueron expulsados y ya no trabajan más en el hospital. Y después aparece los delitos por los que por ahora se averigua y aparece en la causa. La muerte sigue siendo investigada como averiguación de muerte dudosa, pero en el caso de Boveri y de Delfina Lanuse, por ahora la justicia solamente contempla dos tipos de delitos: hurto, que tiene pena máxima de 2 años, y administración fraudulenta, que tiene una pena más alta que va a los 6 años. También se conoció, o sea, todo esto que estamos contando ya ocurrió y se conoció en las últimas, no sé, 72 horas. Alejandro se muere el 20. El 23 de febrero arranca la causa. El 12 de marzo hubo 3 allanamientos. Se conoce poco, te diría casi nada, de lo que se halló en esos allanamientos, pero en la causa se habla de que fueron cosas relevantes, de que fueron allanamientos positivos. Tanto es así que, bueno, a mí una fuente me dice que allanaron la casa de la abuela de Delfina Lanuse, porque aparentemente ella vivía ahí. Y después, a raíz de esos allanamientos, el 18 de marzo y el 25 de marzo los indagan, los llaman a declaración indagatoria, tanto a Boveri como a Lanuse, pero sin embargo ninguno dio detalles de todo esto, se negaron a declarar, dijeron que iban a presentar un escrito, pero sí hay un detalle interesante que es solo lo que se sabe. Delfina Lanuse, si bien se negó a dar detalles sobre todo lo que le preguntaron, sí eligió presentarse en la causa como víctima, ¿no? Y ahí donde se abre también, puede ser una tercera pata, yo hablo de la primera, todo lo que acabo de contar. La segunda, ver estas conexiones que no están en la causa, que circulan en el audio. Pero la tercera es qué va a pasar el vínculo entre ellos dos, ¿no? Porque Delfina se presenta como víctima, aparentemente queriendo denunciarlo a Hernán Boveri, por cosas que podrían haber pasado en estas supuestas fiestas sexuales. Ellos se dicen que son amantes, que tenían un vínculo, y ahí hay algo confuso que todavía no está esclarecido, que hay que ver cómo sigue. Ahí, mientras tanto, los vemos a ambos, los compartimos en pantalla, Sí. les contamos a quienes están en la 97.1, a Hernán Boveri en un tipo de contenido más vinculado al mundo profesional, digamos, sobre todo desde su faceta justamente de médico, a Delfina en su @Finilanuse, el nombre con el que se la identifica en este audio, en su faceta TikToker. Y hay una diferencia de edad grande entre ella. Hernán tiene 50 años aproximadamente, él es planta permanente, el italiano, y Delfina es residente, ¿no? O sea, es aún más joven. Y esto todo lo que se sabe. Y para mí es importante... Después sí, en el audio se da cuenta La de algún tipo... simetría jerárquica creo que es algo a tener en cuenta, digamos, Exactamente. dentro del expediente incluso. A nivel responsabilidades y demás. Sí, es algo que se menciona dentro del expediente. Es, son sistemas muy jerárquicos, los sistemas en los que se organizan los hospitales, la medicina en general, y sí son particulares los vínculos que se generan ahí. O sea, se ha mencionado en todos lados el tema de la relación jerárquica entre estos personajes, y adentro de la propia idiosincrasia del hospital va a tener algo que ver con lo que se decide y cómo se establezcan los vínculos entre ellos. Sí, totalmente. Pero bueno, lo que todavía no está establecido y no está acreditado es que, por ejemplo, Salazar participara de esta especie de fiestas o de viajes controlados, que fue lo que o sea, no se sabe, o sea, hay muchas cosas Claro, que... y está trazado que el medicamento que sustrajeron del italiano es el que luego utilizó él.
la víctima. Claro. Sí, eso eso pero no que haya sido en un Exacto. en un contexto de una fiesta. Exacto, eso no está para nada probado y de hecho, o sea, yo creo que lo que se generó, y ahora sí, bueno, creo que lo podemos debatir todos porque todos lo escuchamos, digo, el audio la información que hay es tan verosímil y tiene tantos puntos de contacto con, o sea, con lo que le termina pasando a Alejandro, que uno tiende a creer que algo tiene que haber. Obviamente es muy poco prudente decir que todo es real, pero bueno, aparece el nombre de esta chica Tatiana también, que es otra residente, que sería, o sea, pues, ¿qué es lo que se dice? Que tanto Hernán como Delfina se encargaban de sacar las drogas del italiano y repartirlas a otros residentes de otros hospitales. Se nombra el Alemán, se nombra el Fernández, se nombra también el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, por unos certificados, digo. Y ahí ya se empieza, viste, como a ampliar el horizonte de todo lo que pasaba. Pero lo cierto es que la justicia todavía no investiga nada de eso, no investiga ni fiestas sexuales, no investiga ni viajes controlados, no lo vincula a Alejandro Salazar con la muerte de todos estos escenarios. Digo, son cosas muy sensibles. El tema que para mí se va a saber cuando tanto Delfina y Hernán presenten estos escritos o decidan declarar y ver qué cuentan. Pero bueno, al mismo tiempo, ellos están incomunicados, la justicia decidió como que no pudieran hablar. Y pareciera también otros trascendidos es que entre ellos no habría quedado todo bien. Como que cuando explota todo esto, Hernán la quiere denunciar a Delfina lo quiere denunciar a Hernán, ninguno se quiere hacer cargo de lo que ocurre. Pero bueno, lo cierto es que la justicia por ahora tiene estos 3 involucrados, 2 imputados, 1 muerto, esperando que presenten sus escritos, que declaren y terminando de desarrollar a ver qué va a pasar con el resto de los hospitales. Sí, hay una pregunta inevitable a partir de todo ese entramado, más allá de este caso particular, de la trágica muerte, por supuesto, de Alejandro Salazar, a partir de la cual en realidad empieza justamente la investigación judicial y ahora terminamos conociendo esto, más allá de esto que comentábamos, May, respecto a cuánto venía circulando el tema entre hospitales, entre profesionales en el mundo de la medicina, de los profesionales de la medicina particularmente. La pregunta, por supuesto, que surge es, con estas fiestas, con incluso con estas sospechas de algún tipo de fiestas también de índole sexual y ese tipo de cosas, si esto es que puede crecer, puede escalar hacia otro lado. La investigación por ahora está concentrada a partir del caso de Salazar en las drogas que salen del hospital italiano y qué pasó ahí con esa, entre comillas, cadena de custodia, ¿no? No, y me llamó mucho la atención lo que decíamos, lo que hablábamos con nuestra entrevistada. Esta diferencia entre una cosa es robarse la droga, sustraerla y distribuirla para el uso extra hospitalario, y otra cosa es cuando un médico con una receta puede extraer una ampolla, la utiliza y luego queda un remanente y qué pasa con ese remanente. Sí. Me parece que son como 2 modalidades. Entiendo que la causa judicial va a la sustracción y utilización de sustancias fuera del ámbito hospitalario. Sí, exacto. Y una aclaración ahí que lo hablamos fuera del aire, que las drogas son legales. Entonces, digo, Claro. no son drogas ilegales, no es ni narcotráfico, ni narcomenudeo. Son sedantes. O sea, son drogas legales, solamente que no se pueden adquirir en una farmacia. O sea, no se pueden adquirir... No son de venta libre, claro, y tampoco son para ningún tipo ni con de receta, digo, no te lo venden. Marcos, No una son para un uso pregunta. recreativo, a eso voy. Claro. Una pregunta en relación a eso. Si yo fuera a comercializar una de estas drogas, obviamente sin receta, ya no son de venta al eso es un público. delito. Eso es un delito. Eso es un delito, porque solamente son para usar dentro del hospital y para estar administradas. Claro. Por eso es que dentro son drogas del... que tienen esa trazabilidad a la hora de... Bueno, esto es gravísimo. Vamos a quedar atentos a lo que surge de las investigaciones para compartirlo, por lo menos para dejar un informe de acá en este canal. Por ahora al menos no debatimos. No te olvides de... no hacemos vivos, no discutimos nada. Gente, no te olvides, si podés, ya te dije, no te cuesta nada. Te suscribís, activás la campanita y bueno, este informe, como siempre, es de opinión personalísima de a quien le importa, Jacqueline Dárdano. En este caso nos estamos viendo. Lamento tremendamente lo que está ocurriendo. Me hago las mismas preguntas que algunos de estos periodistas. Y nada, es demasiado lamentable. Bueno, me estoy despidiendo con esas caritas ahí. Y nada, vuelvo a decir, ustedes ven la pena, ustedes están escuchando.
Ni para hablar, gente. Nos estamos viendo. A ver si me contás qué pensás, porque te estoy leyendo en los comentarios y te estoy respondiendo.